Bueno, pues en este video vamos a hablar acerca del análisis e interpretación de estados financieros. Esta presentación va a ser un poco rápida, dinámica, no se va a tratar a profundidad todos los conceptos de esta materia, simplemente vamos a enfocarnos en lo que viene siendo lo más básico o lo principal y ojalá que esta información sea de mucha utilidad para aquellos ustedes que están llevando esta clase. Entonces, primero que nada, como introducción, ¿qué es el análisis financiero? El análisis financiero es una herramienta que sirve para evaluar el desempeño de una empresa y apoyar la toma de decisiones administrativas. La toma de decisiones es muy importante en todos los negocios, porque la toma de decisiones se tiene que respaldar con información. ¿Qué tipo de información? Necesitamos que la información sea realista y confiable. Nosotros no nos podemos estar basando en supuestos. Es por ello que al momento de entrar en esta materia, cuando ustedes hagan un análisis financiero, tienen que basarse en información histórica o en lo que ustedes ya tienen del presente. Y con esa información, ustedes ya pueden hacer planeaciones, supuestos o estrategias para su negocio. No al revés. Nosotros siempre partimos de la información que tenemos validada y posteriormente realizamos un supuesto de la forma más lógica y realista posible. Entrando un poco más en lo que viene siendo las etapas del análisis financiero, tenemos 4. La primera etapa consiste en la obtención de la información, la segunda, el análisis de la información, tercera, interpretación y conclusiones, y por último, la toma de decisiones. En la obtención de la información es muy importante que ustedes definan cuál es el objetivo, para qué quieren esa información, qué es lo que quieren saber. Por ejemplo, si yo quiero obtener la información de las ventas de mi negocio, a lo mejor yo tengo que obtener primero el precio, la cantidad de artículos, la mezcla de ventas, y en base a esa información yo ya puedo pasar a la siguiente etapa, que viene siendo el análisis. En el análisis ya se definen las herramientas que voy a estar utilizando. Por ejemplo, si mi objetivo es definir cuál es el producto principal de mi negocio, o sea, la mezcla de ventas, yo tendría que usar ciertas herramientas para poder identificarlo. Entonces, eso es lo que se ve en la segunda etapa. En la tercera, viene siendo ya la interpretación de las fórmulas que utilizaron y las conclusiones a las que llegaron. Y ya por último, pues se toma la decisión. Nuevamente, la decisión tiene que ser muy realista y confiable, basándonos en la información que tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué es importante el análisis financiero? Bueno, el análisis financiero es muy importante porque se busca evaluar la operación, la rentabilidad y la posición financiera de una empresa. ¿A qué nos referimos con estos 3 puntos? Bueno, primero que nada, empezando con la operación. La operación se refiere a evaluar todas las actividades diarias de un negocio, como pueden ser las ventas, los costos, los gastos, cómo van nuestras inversiones en activos, etc. Luego tenemos la rentabilidad. La rentabilidad se refiere a evaluar las utilidades de un negocio y compararlas con las inversiones que hayamos realizado. Aquí en este punto es muy importante. Lo que queremos saber es cuánto estamos ganando en función de lo que nosotros le hemos metido a ese negocio. Y bueno, ya por último tenemos la posición financiera, que se refiere a evaluar el uso de las fuentes de financiamiento, ya sean pasivos o capital, y cómo éstas sirven para adquirir nuestros activos. ¿Para qué sirve el análisis financiero en las empresas? Bueno, el análisis financiero tiene varios enfoques. Entre los principales podemos encontrar el análisis del endeudamiento, decisiones de inversión, evaluación interna de la empresa y planeación y estrategia. El endeudamiento se refiere a analizar si nuestra empresa cuenta con los suficientes recursos para poder pagar sus deudas o sus compromisos de pago. Aquí también se trata mucho acerca de renegociar nuestras condiciones, reestructurar nuestros pasivos, etc. En las decisiones de inversión se trata de analizar en qué instrumentos o activos conviene invertir en nuestro negocio. Si es oportuno repartir las utilidades entre los accionistas, a lo mejor no es momento porque no tenemos suficiente liquidez, puede ser que convenga desinvertir en algún activo, etc. Evaluación interna de la empresa consiste en ver si se alcanzan las metas propuestas.
En este caso, esas metas pueden ser la reducción de costos y gastos, el incremento de ventas, un determinado margen de utilidad, etc. Y bueno, ya por último, el análisis financiero también sirve para la planeación y estrategia del negocio. Aquí lo que se analiza es si nuestras proyecciones que nosotros queremos hacer son realistas, medibles y alcanzables de acuerdo con la situación actual de la compañía. Como ya lo habíamos mencionado, nosotros tenemos que partir de un punto presente. Yo necesito saber cómo está la empresa el día de hoy para poder hacer una proyección, y esa proyección tiene que estar justificada o validada de acuerdo con la situación actual de mi compañía. Y bueno, ya entrando más en lo que viene siendo esta materia, que viene siendo ya lo importante, lo que se ve, principalmente lo que se trata es las razones financieras. Nos dan varios tipos de fórmulas. Aquí las razones financieras nosotros las vamos a clasificar en 6 tipos. Tenemos razones de rentabilidad, de liquidez, de apalancamiento, de actividad, de cobertura y de mercado. De mercado se ve más que nada cuando la empresa cotiza en bolsa. Si su empresa no está cotizando en bolsa, pues únicamente se tratarían las primeras 5. De lo contrario, pues se tomarían las 6 razones financieras. Antes de comenzar a explicar cada una de estas razones, conviene primero entender cuáles son los usuarios del análisis financiero. Aquí yo tengo algunos que son los principales, no quiere decir que sean todos, pero a mi punto de vista o a mi juicio considero que son los más importantes. En primer lugar tenemos a los proveedores y bancos. En segundo lugar los accionistas e inversionistas. Y en tercer lugar el CEO o los directores ejecutivos. Un proveedor o un banco, ¿en qué tipo de información financiera estaría interesado? Bueno, básicamente el proveedor o el banco estaría más interesado en los indicadores de liquidez y endeudamiento. El proveedor quiere saber si tiene suficiente capacidad para pagarle su mercancía y los bancos quieren comparar cómo está la relación entre tus deudas para ver si les puedes pagar el interés. Por otro lado, los accionistas inversionistas van a estar más interesados en los indicadores de rentabilidad, cuánto margen tienes, cuánto estás ganando por cada peso de venta que generas, y también en los indicadores de mercado. Si la empresa cotiza en bolsa, a lo mejor al inversionista le va a interesar ver cómo está la utilidad por cada acción o cómo está el dividendo con respecto al mercado, etc. Y bueno, ya por último los directivos, pues como su nombre lo indica, los directivos sí tienen que estar metidos en todos los indicadores y creo que ellos son los usuarios más importantes porque ellos son los que tienen que estar viendo el negocio en su totalidad. Entrando ya a lo que viene siendo las razones de rentabilidad, primero tenemos que definir qué es la rentabilidad. Las razones de rentabilidad miden la capacidad de generar utilidades en función de las ventas o la inversión realizada. Es decir, cuánto estoy ganando por cada peso de ventas o por cada peso que le he metido a mi negocio. Las inversiones pueden ser en activos o en capital contable y en estas razones encontramos entre sus principales el margen bruto, el margen neto, el margen de operación o operativo, la rentabilidad sobre activos y la rentabilidad sobre el patrimonio. La rentabilidad sobre activos y la rentabilidad sobre patrimonio también se puede desglosar en un modelo que se llama modelo DuPont. En la siguiente diapositiva van a ver una imagen de lo que viene siendo el modelo DuPont. Aquí lo que nos está diciendo es cómo se desglosa la rentabilidad de activos y la rentabilidad sobre el patrimonio, que más adelante lo vamos a ver. Por el momento no es importante, pero si ustedes quieren ver cómo se desglosa o cómo puedo analizar la rentabilidad de mis activos o del patrimonio, pues se pueden referir a este modelo. Luego tenemos las razones de liquidez. La liquidez básicamente mide la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones de corto plazo mediante sus activos circulantes. Los activos circulantes, recordando, son todos aquellos bienes que se pueden convertir en efectivo en un periodo menor a un año. Esa es la definición por teoría, ya depende mucho de qué tipo de negocio estemos tratando. Pero las razones más importantes son la razón de liquidez, la prueba del ácido, el capital de trabajo y la razón de efectivo o equivalentes. Aquí me gustaría hacer un paréntesis en lo que viene siendo el capital de trabajo. El capital de trabajo vienen siendo sus activos circulantes,
Pero si ustedes se van a la fórmula, lo más probable es que encuentren que el capital de trabajo es la diferencia de sus activos circulantes menos sus pasivos circulantes. Y si nos referimos a esa fórmula, entonces nosotros podíamos definir el capital de trabajo como los activos que nos sobran o nos quedan una vez que hayamos pagado a nuestros pasivos a corto plazo. Es decir, son los activos circulantes que quedan una vez que yo haya pagado mis deudas de corto plazo. También existen diferentes fórmulas. Existen fórmulas para el capital de trabajo neto, el capital de trabajo operativo y el capital de trabajo neto operativo, pero el que normalmente se ve es el neto, es decir, la diferencia entre activos circulantes menos pasivos circulantes. Posteriormente tenemos las razones de apalancamiento. El apalancamiento lo que hace es medir el nivel de deuda que una empresa ha utilizado para financiar sus operaciones. Aquí lo más importante que nosotros tenemos que entender es que el endeudamiento es un mecanismo de inversión y está basado en la adquisición de deuda. Esa deuda puede ser por fuentes internas o por fuentes externas. Las fuentes internas de deuda viene siendo el capital de los accionistas y las fuentes externas es la adquisición de pasivos. Entonces, ¿en qué se consiste o en qué trata esto? Básicamente yo estoy adquiriendo deuda con el propósito de invertirlo. Y esa deuda tiene que estar balanceada. O sea, yo tengo que tener un balance entre lo que solicito de pasivos y lo que le meto a mi negocio, es decir, de capital contable. Yo no puedo tener más capital y menos pasivos, o más pasivos y menos capital, no. O sea, tiene que estar balanceado. Las razones más importantes del apalancamiento viene siendo la razón de endeudamiento sobre activos, la razón de endeudamiento total, corto y largo plazo sobre el patrimonio, la concentración de deuda a corto y largo plazo y por último el multiplicador de capital, que también se le conoce como apalancamiento financiero. Siguiendo con las razones, tenemos las razones de actividad, que miden la capacidad de una empresa para utilizar eficientemente sus activos y generar ventas. Los activos son bienes que se utilizan para nuestro negocio y lo más importante de esos activos es que estén rotando. Y ahí se desprenden que las razones más importantes son la rotación o días de inventario, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por pagar, rotación del capital de trabajo y la rotación de activos totales y activos fijos. Mientras más grande sea la rotación de sus activos, va a ser mejor para su negocio, porque significa que ustedes están siendo eficientes para poder utilizar dichos activos. Y este punto es muy importante porque hay empresas que tienen mucha rotación, pero no tienen margen. O a la inversa, tienes un margen muy alto, pero tu rotación está muy mal. Entonces es muy importante analizar ambos componentes. ¿Para qué nos sirven las rotaciones? Bueno, las rotaciones nos sirven para calcular el ciclo de conversión de caja. El ciclo de conversión de caja nos indica el tiempo promedio que transcurre desde que se paga al proveedor de la mercancía hasta que se cobra a nuestro cliente. Para calcular ese ciclo de conversión de caja necesitamos los siguientes indicadores: el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de pago y el periodo promedio de inventario, que básicamente son los días de cuentas por cobrar, los días de cuentas por pagar y los días de inventarios. Ya por último, ya estamos casi a punto de terminar, tenemos las razones de cobertura. La cobertura sirve para medir la capacidad de una empresa para pagar sus gastos financieros mediante sus utilidades. Los gastos financieros se refieren a todos los gastos que provienen de la contratación de pasivos bancarios, es decir, cuando ustedes contratan un pasivo o un préstamo, tienen que pagar una cuota adicional. A esa cuota se le conoce como interés. Y ese interés es muy importante porque ustedes lo van pagando con las utilidades de la operación del negocio. Entonces de ahí se desprenden las razones más importantes, que son la cobertura de intereses con el EBIT o la utilidad de operación, la cobertura de intereses con el EBITDA, que viene siendo la utilidad de operación antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y por último, la cobertura de intereses con flujos de efectivo. No es lo mismo el flujo de efectivo que las utilidades.
recordando que las utilidades no necesariamente es dinero que tengan en su bolsillo, a diferencia de los flujos de caja. Y bueno, ya por último tenemos las últimas razones que vienen siendo las de mercado. Como ya se mencionó anteriormente, las razones de mercado aplican únicamente si su empresa está cotizando en la bolsa de valores. Si la empresa no cotiza en bolsa, estas razones pues no son relevantes. Las razones de mercado miden el valor de una acción en el mercado bursátil en función de los valores contables de la empresa. Aquí lo más importante viene siendo el beneficio por acción, o sea, qué utilidad estoy ganando por cada acción que hay en circulación, la razón de precio-beneficio, la rentabilidad por dividendo, el valor en libros por acción y el valor bursátil sobre el valor en libros. Y bueno, eso vendría siendo todo. Espero que se haya entendido este tema. Un poco largo, la verdad, fue solamente una introducción a los conceptos principales. Si no se entendió, vuelvan a ver la presentación, con calma, tómense su tiempo. Obviamente, pues si nosotros nos metemos más a detalle, pues hay mucha investigación que podemos profundizar, pero lo más importante es tener en mente cuáles son las principales razones y sobre todo comprender que esta materia se trata mucho de analizar e interpretar dichas fórmulas.